Buenos días. Antes que nada, le agradezco a nombre mío y de la maestra María Eugenia Hernández, le agradezco a Dino la invitación a este simposio. También, antes de comenzar, les quiero decir que también agradezco que hace 5 años, igualmente, cuando llegó Candela al Archivo de Arquitectos Mexicanos, que yo llevaba 5 años sola con los alumnos de Servicio Social y Práctica Profesional, hace 5 años se incorporó la maestra María Eugenia Hernández, que ha sido realmente el alma del archivo y seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Creo que Candela trajo algo muy bueno, que fue la aportación de la maestra María Eugenia Hernández, que ha sido incondicional en su labor en el archivo. Dividimos la ponencia en 2 partes. Vamos a hablar, yo voy a hablar ¿para qué un archivo de arquitectura? Ahorita que se ponga el PowerPoint. ¿Para qué un archivo de arquitectura y para qué el archivo de Enrique de la Mora y de Félix Candela? Hay láminas con frases, por lo general nunca hago este tipo de ponencias, pero creo que es muy importante que las vaya yo diciendo y las vayan viendo. Voy a hablar del ideal de un archivo de arquitectura, para qué sirve y las potencialidades que tiene un archivo de arquitectura. La anterior, por favor. Existen archivos de arquitectura preservados en instituciones estatales, locales, eclesiásticos, militares, culturales o académicas que abarcan múltiples temas sobre las obras edificadas. Una parte de los archivos de arquitectura del siglo XX puede contener solamente los acervos documentales de los arquitectos más relevantes, es decir, son archivos del ejercicio libre o liberal de la profesión. Es el caso del Archivo de Arquitectos Mexicanos, fundado hace 10 años en la Facultad de Arquitectura. ¿Qué son los archivos de arquitectura? ¿Qué significan? Es, ante todo, un patrimonio documental. Nos enseñan, nos muestran el proceso y la memoria del proceso de creación de lo construido. En ocasiones pueden ser el único testimonio de las obras perdidas, ¿no? Lo único que reste de obras ya demolidas, totalmente transformadas. Principalmente son la fuente primaria para toda investigación sobre arquitectura, teoría, historia, en fin, los temas son infinitos. ¿Qué puede contener un archivo de arquitectura? Planos, documentos de diverso orden, correspondencia, memorias descriptivas y técnicas, bases de concursos, láminas, croquis, dibujos, fotografías, objetos personales, papeles oficiales, etcétera. Tenemos boletos de las Olimpiadas, tenemos recetas médicas, tenemos diplomas, en fin, tenemos mucha variedad de documentos en el Archivo de Arquitectos Mexicanos. Y en relación a un archivo de arquitectura y en relación al arquitecto, ¿para qué sirve? Nos permite comprender al arquitecto más allá de su profesión, nos permite analizar las etapas de su desarrollo profesional, descubrir qué etapas y qué proceso tuvo este arquitecto. También, si deja escritos, entender sus dudas, sus búsquedas, sus compromisos, estudiar su capacidad de síntesis y de diseño, en el caso de los croquis, de los apuntes. Tenemos algunas cosas muy interesantes en el archivo en este sentido. Y también, ¿no?, en el aspecto social, nos permite conocer el contexto cultural, económico del país donde se encuentran. Y en relación con la arquitectura y la historia,
comprender el pasado y lograr su reconstrucción. Conocer el pasado ya ayuda a comprender el presente. Escribir la historia de la arquitectura no solo como historia de las formas, sino también como historia de las ideas y los conceptos. Comparar situaciones arquitectónicas análogas, no para imitarlas o copiarlas, sino para aprender de ellas. Desmitificar situaciones en torno a las obras arquitectónicas, ¿no? Muchas veces se habla de proyectos y se critican a proyectos y no se conoce realmente, por ejemplo, el proyecto original, que comprendía, si comprendía varios edificios, de los cuales a lo mejor solo se construyeron uno o dos, ¿no? Y de ahí quizás un vacío en el espacio urbano. En fin, es necesario conocer los proyectos desde su origen. Analizar la crítica a través del tiempo, conocer materiales y técnicas de construcción, conocer técnicas de representación, lo cual es importantísimo. Conocer hasta las clases de papel utilizadas por los arquitectos, entre otros. ¿Qué nos puede generar un archivo de arquitectura? Tesis de licenciatura, maestría y doctorado, trabajos de investigación técnica, histórica, urbanística y tecnológica, publicaciones, seminarios, simposios como este, coloquios, mesas redondas, exposiciones, puede generar hasta un museo, ¿no? Hay archivos que han generado un museo, que han generado fundaciones, centros culturales, talleres, páginas web. ¿Qué puede generar si está en la facultad? Desde luego es un apoyo al taller de proyectos o materias diversas, como es el caso del Archivo de Arquitectos, y también puede ser el caso de memoria documental de lo que produce la facultad, ¿no? de quizás premios relevantes de los alumnos, en fin. ¿Qué se hace en un archivo de arquitectura antes de que llegue a manos del usuario? Reunir los archivos, en este caso han sido donaciones de los parientes de los arquitectos o de los mismos arquitectos en el Archivo de Arquitectos Mexicanos. Se selecciona qué se va o qué no se va a recibir, se hace un diagnóstico, se clasifica el material de lo general a lo particular, se limpia el material, se cataloga el material mediante un inventario general, luego mediante una ficha, idealmente, ¿no? Cada papel, cada plano, cada foto debe de llevar una ficha, que eso es lo ideal. Nosotros no hemos llegado a ese ideal, estamos lejos todavía. Se hace un registro digital o un soporte electrónico, se conserva el material con materiales especializados libres de ácido y de ahí pasa al servicio de consulta. ¿Quiénes deben de participar idealmente? Archiveros, conservadores, archiveros, así le dicen en España, archiveros, conservadores, arquitectos, investigadores o alumnos si está en una facultad, entre otros. ¿Y qué áreas idealmente debería de tener un archivo? Pues área de conservación, de catalogación, de servicio a usuarios, el área de sistemas, el área de bóvedas y el área de cubículos y oficinas. ¿Qué problemáticas presenta cualquier archivo de arquitectura? Desde luego, pérdida de la documentación contemporánea, los archivos se tiran, se pierden, se humedecen, se llenan de hongos, ¿no? A la hora que los quieren donar, resulta que hay mucho material ya irrecuperable. ¿Qué pasa también en una de las problemáticas de los archivos de arquitectura? Es el colapso en la capacidad de almacenamiento, qué se almacena o qué no. Tecnologías mixtas de representación, impacto de las nuevas tecnologías digitales, la problemática tan grande de la propiedad intelectual, la problemática de la reproducción de los documentos y desde luego normas de calidad de lo reproducido. Los créditos correspondientes al archivo y a los autores y a los fotógrafos y a los que dibujan los croquis, las perspectivas y la conservación de maquetas. ¿Qué se debe de conservar? Esto es muy complicado. Planos de estructuras,
e instalaciones para los restauradores, para los que van a intervenir los edificios, planos arquitectónicos, croquis, correspondencia, etcétera, para investigadores, criterios de conservación de las obras de arte. Esto implica una subjetividad, ¿no? ¿Qué es lo artístico? ¿Qué es lo que no es artístico? Es complicado. Otra de las problemáticas es falta de presupuesto, de personal especializado, falta de espacio. Rápidamente les presentamos el archivo al cual Candela se incorporó, ¿no? Actualmente son 15 archivos, los vamos a pasar, la que sigue. Llega en el 2002 Augusto Álvarez, en el 2003 Abrudowski y Pérez Palacios, en el 2004 Carlos Mijares, Enrique de la Mora en el 2005, está mal la fecha, junto con Enrique Carral, en el 2007 Rosen, en el 2008 Benlliure, en el 2007 Candela, en el 2013 se cierra la donación porque ya nos están donando cosas, varias de Ortiz Monasterio, a veces nos donan todo de un jalón, a veces, como en el caso de Enrique Llanes, van sacando y nos llevan, entonces es muy variado. Aproximadamente tenemos 150,000 planos, no lo sabemos, la verdad, 65,000 fotografías y cientos de documentos. Eso es lo que existe en el Archivo de Arquitectos Mexicanos, y rápidamente la maestra María Eugenia nos va a hablar de para qué los archivos de Félix Candela y Enrique de la Mora. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero le agradezco a Lourdes los conceptos que vierte sobre mí, hasta me siento un poco sonrojada de que diga esas cosas. Lo agradezco verdaderamente muchísimo. Bueno, lo que les quiero comentar es que justamente mi llegada al Archivo de Arquitectos Mexicanos hace precisamente 5 años, de alguna manera se convierte para mí también en un motivo de celebración, de orgullo, porque una de las primeras tareas que me tocó hacer en el archivo fue precisamente recibir el archivo de Félix Candela, y conocí a Manolita, conocí a las gemelas, que por cierto les dije yo a ellas cuando las vi por primera vez, yo a ustedes ya las conocía desde que eran chiquitas, porque me tocó ver algunas fotos que ustedes verán de momento, ¿no? Entonces, bueno, ese día se hizo la ceremonia de revisar esto. El estar en contacto con ese archivo, revisarlo previamente, me significó una experiencia muy particular. Y cuando les digo me tocó hacer eso, es porque precisamente ocurrió eso, me tocó. Entiéndase, casi como un touché, ¿no? Y a partir de eso me fue importante localizar las cosas. ¿Y qué encontramos ahí? Pues miren, principalmente esas fotos personales, donde vemos ahí a todas las hermanas, a las gemelitas, que las conocí de chiquitas, y luego que están ahí. Y había muchos documentos que organizamos previamente para poderlos mostrar en ese día que estábamos recibiendo la información. Había dibujos, fotos más de carácter personal, como las que estamos viendo muy someramente aquí, y dentro de las cosas quizá más marcadas había una cantidad de correspondencia interesante que nos permitió incluso encadenar cronológicamente de ida y vuelta. Entonces fue conocer eso que se comentaba, ¿no? Ver cuál es la posición del arquitecto Candela con respecto a sus interlocutores o aquellos que lo buscaban. Y eso fue una experiencia interesante, como seguir una historia.
y eso para los investigadores pues nos resulta fascinante, ¿no? Y entre otras cosas, los planos que encontramos eran básicamente como planos en heliográficas, como este que vemos de la medalla milagrosa, está en unos planos heliográficos, hay un presupuesto, está lo de Bacardí, que fueron básicamente esas cuestiones. Ahí lo que vimos también era como la necesidad de tener nuevas cosas que de momento no habíamos encontrado. Y entonces, porque faltaban planos originales que bueno, ya Dino nos había informado en sus múltiples escritos que conocemos, que nos resultan apasionantes a algunos de nosotros, ¿no? Que el arquitecto Candela había donado o quedó en 3 partes repartido su archivo, una parte en la Universidad de Columbia, otra en Princeton y otra a la que estaba aquí en México, y que fue a lo que tuvimos acceso. Y nos hacía falta como fotografías para conocer ese asunto, ¿no? Nos faltaban planos originales y fotos de las obras emblemáticas, tanto de él y que construyó con muchas otras personas. En ese sentido, su trabajo con Enrique de la Mora fue extraordinariamente fructífero. Y lo vimos nosotros, aunque ya estaba el archivo del arquitecto de la Mora aquí, se había traído desde el 2004, aquí tengo un error, ya estaba en el archivo, estaba muy guardado, de hecho ha sido un poco difícil manipularlo porque los planos originales están guardados en unos sobres para protegerlos mejor. Son planos originales que no los prestamos a los estudiantes, sino a aquellos que están como más especializados para investigaciones de mayor trascendencia. Y entonces llegó un día feliz de una conjunción importante que fue ese afamado 13 de junio de 2011, en donde el doctor González Pozo tenía en su poder una cantidad impresionante, más de 30,000 fotos, precisamente de la obra, perdón, de 3,000 fotos, de la obra de él y en muchos casos, en gran cantidad, con Candela. Y se hizo, desde ese momento empezamos a tener la posibilidad de documentar estas cuestiones, no solamente con los planos, sino ya hasta con los procesos constructivos que los tenemos perfectamente documentados. Aquí vemos el Altillo, vemos incluso el edificio de la Bolsa de Valores, que en un principio lo que encontramos en el archivo de Candela fue estos 2 planitos en heliográfica que luego vimos que son los que él tuvo para hacer su análisis, su presupuestación, para entonces proceder a la construcción. Y después lo pudimos documentar con las fotos propiamente dichas, que son ya los procesos desde el interior y el exterior para poder revisar eso. Y entonces pudimos tener a mano también este despliegue. Miren ustedes, estos planos son originales del archivo del arquitecto de la Mora. Ahí se ve que están doblados, los pudimos ahora tenemos un nuevo escáner que nos permitirá llegar a un proceso muy interesante de digitalización para proceder a conocer y a documentar con mayor amplitud lo que es la obra de él. Y bueno, seguimos viendo fotos importantes, que incluso tenemos fotos de autor, como fotos de Guillermo Zamora, del propio proceso de esta situación. Pero bueno, a mí, como parte de la coordinación ahí de apoyo técnico, desde el principio nos pareció interesante tener
una especie de archivo de usuarios para saber por qué iban, de dónde iban y cuál era el motivo de su consulta. Entonces, eso nos permite ver con nuestro registro de usuarios quiénes son los arquitectos más taquilleros, pero en este caso me dediqué a revisar, a ver, ¿para qué buscaron los de Candela y de la Mora? Una curiosidad interesante es que a partir de tener el archivo del arquitecto Candela, la búsqueda de los proyectos de Enrique de la Mora fue mucho más intensa, y entonces esta situación se convirtió en un binomio perfecto, porque ahí entonces empezamos a ver quiénes llegaban, principalmente nuestros alumnos, ¿no?, de aquí de la Facultad de Arquitectura, pero luego venían de otras universidades, de otras facultades, y bueno, aquí tengo marcado de ingeniería, pero incluso de filosofía y letras, de investigadores que hacen maestrías o doctorados, algunos hasta llegaron tenemos hasta títulos de estas tesis, ¿no?, que tienen ahí. Y bueno, en mucho de la especialidad de encubiertas ligeras, como lo podemos verdaderamente imaginar, que están involucrados en este análisis de este tipo de estructuras. Y entonces, ¿para qué se han consultado, ¿no? Nuestra pregunta aquí de esto, ¿para qué los archivos de Candela y de Enrique de la Mora? Entonces, se ha utilizado para el apoyo a la investigación de programas de posgrado, que fue muy importante, Arquitectura y Exilio, las tesis de licenciatura, de maestría, y bueno, nos buscan mucho estudiantes que van a hacer sus presentaciones para sus clases de teoría o de historia. En el caso de construcción es fundamental. Para los análisis hay en estas optativas de estructuras especiales, ese análisis de estructuras especiales, la búsqueda de este tipo de archivos y todos los procesos que conlleva, pues son sumamente buscadas por ellos. Para su clase de geometría, muy bien. Y en esto de las publicaciones tiene una función muy importante. Bueno, acá también se ha visto y se ha solicitado material, en algunos casos material original, como lo que le prestamos a Dino en esta exposición que se hizo itinerante a partir del centenario de Félix Candela, y se hicieron publicaciones y demás, ¿no?, y análisis y demás. Y entonces, bueno, pudimos ver cuáles son los que han despertado mayor interés entre estas personas que nos buscan. Está la planta Bacardí quizá en primer lugar, el de Nuestra Señora de la Soledad en Madrid, porque de hecho tenemos el proyecto ejecutivo completo en planos originales que está en el archivo del arquitecto de la Mora, y ese es un lujo que tenemos aquí. Igual pasa con el Altillo, propiamente para lo que es específico del arquitecto de la Mora en La Purísima, que fue también una iglesia trascendental, la iglesia de San Lorenzo y la iglesia de la Medalla Milagrosa, que es de donde Candela se hace presente como el único proyecto que ha visto. Y entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Y como última cosa, ya voy rápidamente, tenemos una posibilidad de una prospectiva como qué pasará con este archivo de arquitectos mexicanos y con estos dos archivos en particular, ¿no? Sabemos que las consultas de ellos dependen en gran medida de la demanda de aquellos que buscan información, y para lo cual está abierto, y es una especie de comercial que está abierto de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, y que siempre serán bienvenidos, que nos encanta atender a nuestros visitantes. Y la otra es que tenemos el proyecto de hacer una exposición homenaje para el arquitecto de la Mora, para el próximo, no sé si será trimestre y eso. Y les queremos dar solamente una probadita
de las cosas maravillosas que tenemos ahí. Son estos y esto más. Y bueno, y solo para finalizar, sabemos que el trabajo que se hace en el Archivo de Arquitectos Mexicanos está hecho con las manos de nuestros estudiantes de servicio social y de práctica profesional, y a ellos les queremos hacer un agradecimiento extensivo por este medio. Y muchas gracias. Ya me pasé. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Lourdes Yamaru. Le voy a pedir a Enrique de la Mora y a Lucía de la Mora que pasen. Como profesionista fue consultor y asesor, así como funcionario público, trabajando en empresas privadas y entidades públicas en los temas de informática, evaluación de proyectos, estudios financieros, estudios de mercado, encuestas y sondeos de opinión y estudios ambientales. Lucía de la Mora Colunga no me dio su sinopsis, pero yo les cuento algo. Fue alumna mía en el taller Macheto. Se recibió hace, ¿qué? ¿3 años? 3 años y ha estado trabajando con la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México. Les doy la palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Es un gran honor para Lucía y para mí que hayamos sido invitados a participar en este evento organizado los 15 años de la muerte de Félix Candela. Dino, gracias por incluirnos en la lista de participantes. Después del coloquio del año pasado, de las exposiciones que hemos visto y de las magníficas presentaciones de hace 15 días cuando estuvimos en la inauguración de la exposición de las obras en que participó el arquitecto Candela, no será fácil añadir algo nuevo que no haya sido ya tratado por los especialistas. El recorrido de la vida del arquitecto Candela que nos presentó Dino el pasado 22 de noviembre, después de la inauguración de la exposición, fue muy interesante. Habló de las 3 épocas de Candela, su vida en España antes de venir a México, en la que estudió arquitectura y estuvo a punto de viajar a Alemania para estudiar una especialidad en estructuras, evento que se canceló por la situación política en España. Muchos estamos aquí por situaciones similares. Nuestros antepasados fueron acogidos por México. En la mayoría de los casos, el intercambio fue equitativo. En el caso del arquitecto Candela, fue de gran valor para la arquitectura en el país. Dino nos pidió a Lucía y a mí que habláramos sobre la relación de los arquitectos Candela y de la Mora. Lucía es arquitecta, egresada hace pocos años de esta facultad. Yo soy ingeniero, egresado hace muchos años de la vecina Facultad de Ingeniería. Así que Lucía usará un lenguaje técnico aprendido en esta escuela, yo usaré un lenguaje más coloquial. Aunque he vivido rodeado de arquitectos, mi papá y mi mamá fueron arquitectos. Mi hermano es arquitecto, mis tíos más cercanos, mi hija, mi sobrina y mi nuera lo son. Sí, nada más. Durante el coloquio de hace un año, Dino invitó a Martelena Campos, mi tía estuvo casada con Pedro de la Mora, a abordar el mismo tema. Marta lo llamó, Enrique de la Mora y Félix Candela, una fructífera relación profesional. Hoy Dino retoma el tema y nos invita a Lucía y a mí a abundar sobre el mismo. Nosotros lo llamamos, Enrique de la Mora y Félix Candela, una relación constructiva, en ambos sentidos de la palabra, constructiva y muy constructiva. No cabe duda de que el tema es de trascendencia para ambos arquitectos. El que Dino me invite, a mí, ingeniero mecánico electricista, se debe seguramente a que también me llamo Enrique de la Mora y tengo información y opiniones que podrán interesar a los asistentes. Enrique de la Mora habla sobre Enrique de la Mora y su relación con Félix Candela. Se abrió una gran expectativa. ¿Qué espera Dino que aportemos más allá de lo que ya dijeron los especialistas? Pasé varios días pensando sobre el enfoque que habría que darle a esta plática. Lucía me ubicó.
Se trata de hablar de las maravillas que hicieron juntos. Ya todo el mundo sabe quién es quién, qué hizo uno y qué hizo el otro. Me despreocupé y me olvidé de seguir escribiendo. Me di a la tarea de investigar y entrevistar a varias personas. Les pedí a mis hermanos, Alejandro, Esperanza y Pablo, que me contaran sus recuerdos de la relación entre los dos arquitectos. Lucía y yo entrevistamos a varios de los personajes que participaron en su vida profesional. Los menciono por orden de aparición en el despacho de mi padre: Fernando López Carmona, Alberto González Pozo, Martelena Campos, Alejandro de la Mora y Juan Antonio Tonda. Este último por idea de Lucía, quien me sugirió incluir a alguien del despacho de Candela. Estas entrevistas fueron un pretexto para reencuentros muy emotivos, especialmente con Fernando López Carmona, al que no había visto desde hace más de 50 años, y con Juan Antonio Tonda, a quien vi en 2001 en la presentación de los libros Félix Candela, por Juan Antonio Tonda, y Enrique de la Mora, 3 obras, por Alberto González Pozo. Espérame. Enrique de la Mora, Tonda me dedicó su libro. Enrique de la Mora, que sea como su padre. Ya me estaba adelantando. Bueno, como parte de esta introducción que mi papá acaba de hacer, yo voy a hablar desde mi perspectiva. Yo no conocí a mi abuelo, él se murió 6 años antes de que yo naciera, así es que la manera que he tenido para acercarme a él ha sido a través de la gente que sí lo conoció en vida y a través de conocer su obra. Lo que puedo decir es que me ha sorprendido mucho a través del proceso de esta plática, de hacer con mi papá esta plática. Y bueno, el arquitecto Enrique de la Mora nació en 1907 en Guadalajara. Poco después vino al DF y estudió en San Carlos arquitectura. Después salió a la vida profesional y practicó la arquitectura proyectando, construyendo y en las aulas. Fundó la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la de la Ibero y la del Poli. Fue jurado, lo invitaron como jurado en algunos concursos de arquitectura, y en 1940 ganó el Premio de Ciencias y Artes por la Purísima de Monterrey y también el Premio Nacional de Arquitectura por la misma obra. Fue una persona extremadamente polifacética, se rodeó de gente de distintos ámbitos, del ámbito político, religioso, artístico. Fue amigo de pintores, de escultores, de escritores, y además también fue polifacético en la manera en la que ejerció la arquitectura. Hizo obras de distintos usos y de distintas escalas. Por ejemplo, bueno, voy a dar algunos ejemplos de esto. La diapositiva que estamos viendo es la casa de Gómez Morín, que es una casa unifamiliar. También tenemos su casa en San Ángel, que yo no conocí, pero me hubiera encantado. Ahí en la foto que está de aquel lado, podemos ver a la hija de Diego Rivera, Ruth Rivera. Después también proyectó algunos edificios de departamentos, por ejemplo, el edificio Pasteur, que está del lado derecho, izquierdo. Y el otro edificio que está a un costado, que está en la colonia Juárez todavía, que visité con Ernesto Betancourt, que está aquí presente. Y también hizo obra hizo obra pública, como orfanatos, este que vemos aquí y el siguiente. Y universidades, hizo la Facultad de Filosofía de la UNAM y también hizo el Tecnológico de Monterrey, como vemos ahí. Y también edificios de oficinas, como el condominio que está en Paseo de la Reforma, y obra pública como la Delegación Venustiano Carranza.
Su papá, mi bisabuelo, fue ingeniero y podemos ver que esto influyó de manera muy importante a mi abuelo. Siempre incursó en estructuras innovadoras y en formas de construirlas también innovadoras. Esta que vemos al principio es el edificio de Seguros Monterrey, que fue el primer edificio que se sostiene en 2 columnas, que tiene traves en la parte superior y todo el edificio está colgado de estas traves. El siguiente es el condominio del que ya hablé anteriormente, el condominio en el Paseo de la Reforma, que tiene la estructura en la fachada, con lo cual permite que las plantas sean libres. El edificio de la Delegación Venustiano Carranza, que tiene unas traves de donde cuelga la fachada. El edificio de Seguros Monterrey de Guadalajara, que colaban los muros a nivel de calle en la planta baja y después con gatos hidráulicos los iban subiendo, de manera que se construyó en un tiempo récord como de 10 días. Exactamente. Y obviamente el tema que venimos a ver en este momento, que es el tema de las cubiertas ligeras que exploró con Félix Candela, y con quien formó un grupo de trabajo muy interesante, gente muy capaz, que dio lugar a esta nueva liturgia de la Iglesia mexicana, que fue explorada por los intelectuales, por el clero intelectual de aquella época. Ahora le regreso la palabra a mi papá para que nos cuente sobre este equipo de gente capaz, a través de sus recuerdos y a través de las entrevistas que hicimos juntos. Retomando el tema de la relación de Enrique de la Mora y Félix Candela, les comentaré la parte sustancial de las entrevistas que realizamos. Visitamos a Fernando López Carmona en su casa de Querétaro, personaje de 91 años. Entrando vimos la foto de Carmelina, su esposa, de la que me acordé con cariño. Nos platicó de su temprano interés de ser arquitecto. En 1942, estando en la preparatoria de San Ildefonso, entró al despacho de arquitectura del arquitecto Enrique de la Mora, inicialmente encargado de ir a comprar los cigarros, según bromea. Cuenta que en la primera entrevista, el arquitecto de la Mora le pidió que dibujara una parábola, una elipse y reprodujera una línea curva. El arquitecto de la Mora estaba buscando la curva que resolvería en forma adecuada las bóvedas de la Purísima de Monterrey. Esta no sería la única vez que abordarían temas muy parecidos. López Carmona conoció la Purísima el día que la consagraron, aunque estuvo encargado de la obra desde el despacho. Siendo jefe de taller, conoció varias épocas del despacho y muchas obras de las que se realizaron. Nos platicó del Hospital General de Guadalajara, de la iglesia de San Luis Gonzaga, construida mediante un paraboloide de revolución. Una memoria sorprendente. Habló de Leonardo Sebart, constructor y calculista connotado muy cercano al despacho. Habló de Candela, que venía tratando de hacer cascarones al mismo tiempo que se hacía en el despacho de la Mora. Los principios con que se hizo San Luis Gonzaga, comentó, son los mismos con los que se hacen los cascarones, solo que estos se hacen de concreto, no de ladrillo. Cuando surgió el proyecto de la Bolsa de Valores, se volvió a plantear el problema y se logró con éxito, ya con un cascarón de concreto. Lo difícil de estas cosas era entender la geometría y saber la mecánica de las estructuras. Preguntamos, ¿cómo llegó Candela con ustedes? Estábamos tratando de encontrar la solución de la Bolsa de Valores. Ya teníamos la forma y la intersección de dos paraboloides hiperbólicos. Propusimos reproducir el crucero de la Purísima, pero ahora sin las nervaduras innecesarias que los ingenieros dejaron en la Purísima. Teníamos el ofrecimiento de una empresa constructora para hacer las bóvedas, pero se negaban a calcularlas. Un dibujante del despacho, Saúl Romero, dijo que había un gachupín que hacía esas cosas. Lo llamamos, preguntó, ¿es una bóveda por arista? La construimos.
Candela no había hecho antes una bóveda por arista con paraboloides hiperbólicos. López Carmona comentó en este punto: el arquitecto de la Mora era mi maestro. Tu padre y Candela se llevaban en forma excelente. ¿Cómo era el trabajo entre mi papá y tú? Yo era un chambero en la oficina de tu padre. Bueno, tu padre me hacía el favor de decir: usted es la autoridad aquí. Por último me dijo: el primer premio de arquitectura en México se lo dieron a tu padre por la Purísima. El arquitecto López Carmona fue un colaborador muy reconocido y muy apreciado por el arquitecto de la Mora. Fue jefe de taller desde el regreso de la inauguración de la Purísima. A Alberto González Pozo lo entrevisté durante un desayuno para seguir la tradición de mi padre en un Sanborns. Alberto me comentó que en todas las obras que se llevaron a cabo con Candela, la geometría se definía en el despacho, antes de ver a Candela. Señaló que llamaron a Candela a quien no conocían. Recuerda la existencia de una hoja en que se tenía trazada la geometría. Comentó que Calatrava repitió la misma bóveda y que atribuye el invento a Candela. Candela, me dijo, fue genio, promotor, empresario exitoso, matemático, investigador, usuario eficiente de computadoras, en el cálculo de estructuras y constructor junto con su hermano. Resaltó, las estructuras son muy importantes, pero no son todo en las obras. Las obras hay que verlas en forma integral, considerar aspectos como la iluminación y la ventilación, lo que se resolvió en el despacho. La bolsa de valores es una evolución de la bóveda de arista de la Purísima, no es un cascarón ni un paraboloide hiperbólico, es una bóveda que no se había usado antes en México y menos cruzándola. La idea salió del despacho de la Mora, Candela no la había empleado. Señaló que existe un artículo de Irene Nicholson en el Times sobre estas ideas. La entrevista con Martelena Campos fue muy interesante. Enrique de la Mora, me dijo, fue un arquitecto precursor, siempre estuvo rodeado de personas muy capaces con las que platicaba sus ideas y en las que tenía apoyos muy importantes. Supo integrar equipos. Recordamos que, como algunos de ustedes saben, era un hombre muy simpático y hacía chistes ingeniosos todo el tiempo, algunos tan famosos como él. Martelena comentó que el arquitecto de la Mora fue a Bacardí en varias ocasiones a supervisar la construcción de la obra del arquitecto Candela, que ya no estaba en el país. Recuerda Martelena, quizás el arquitecto de la Mora propuso algún elemento de unión entre las 3 bóvedas originales y las 3 adicionales. Martelena recuerda que de la Mora siempre reconoció a sus colaboradores, particularmente a Fernando López Carmona, en muchas de las obras de cascarón y de paraboloide hiperbólico, a González Pozo en el edificio de Seguros Monterrey y en el desarrollo de la planta industrial de Pastegé, y a Salvador López Beinbert en la Basílica de Guadalupe en Madrid. La entrevista con Alejandro de la Mora, mi hermano, fue muy cálida y enriquecedora. Recordamos la relación de nuestro padre con Candela, platicamos sobre la actuación de Candela como arquitecto, repasamos las obras de Candela con nuestro padre, comentamos que un arquitecto analiza diferentes opciones estructurales de sus obras, considerando en forma prioritaria el funcionamiento. Platicamos sobre la importancia de contar con un equipo interdisciplinario en un despacho. Los dos coincidimos en que nuestro padre siempre reconoció a sus colaboradores. La entrevista con el arquitecto Juan Antonio Tonda fue muy emotiva. Entró a trabajar con Candela en 1935, 2 años antes de terminar la Bolsa de Valores. Comentó que las patas de la bolsa presentaron problemas seguramente porque no es totalmente cuadrada. En esos casos es difícil equilibrar los esfuerzos. Candela dijo
No había hecho cascarones con el cruce de bóvedas como la de la Bolsa de Valores, lo que muestra la colaboración, la ventaja de colaboración entre los dos despachos. Este mismo tipo de bóvedas es el que se repite en San Antonio de las Huertas y en Bacardí. En San Antonio de las Huertas, las bóvedas están cortadas por una inclinación para permitir la entrada de la luz. Es una excelente solución para la iluminación y la ventilación. Asentó que tenían una relación de amistad muy cercana. Es posible que pudiera decirse que López Carmona inventó estas soluciones, pero más bien fue una labor de equipo. La bóveda por arista puede ser desde 2 cilindros que se cortan. La bóveda por arista y la bóveda por rincón de claustro son 2 clásicos. No se puede decir que se inventaron recientemente. Gaudí usó elementos decorativos con forma de paraboloide hiperbólico en la Sagrada Familia. Sin embargo, en la Bolsa de Valores se trataba de usar la bóveda de paraboloide hiperbólico como estructura. El arquitecto de la Mora, como jefe de despacho, centraba los alcances de los trabajos, tenía la visión general, resolvía la relación con el cliente, entendía la problemática general, la transmitía al jefe de taller, al dibujante y al calculista, coordinaba la labor de los trabajadores. En un despacho debe haber solo una cabeza. Concluye que la relación de Candela y de la Mora llegó a ser de una amistad entrañable. Candela apreció mucho que hubiera un arquitecto que lo apoyara en México. En mi opinión, la relación de la Mora y Candela debe ser calificada como excelente, muy constructiva para los dos profesionistas. Me acuerdo de los dos, bueno, mejor de uno que del otro. La primera vez que vi a Candela fue cuando mi papá nos llevó a ver algo extraordinario. Acababan de quitar la cimbra de la bóveda de la sala de remates de la Bolsa de Valores. Recuerdo que habíamos pasado unos días muy preocupados por el evento. Se iba a quitar la cimbra y no sabíamos qué iba a pasar. Yo tenía 10 años, mi papá 48 y Candela 45. El jefe de taller del despacho y arquitecto colaborador, Fernando López Carmona, tenía 31 años. Fue un domingo, seguramente, después de desayunar el Zambros de los Azulejos. Al quitar la cimbra, según López Carmona, se habían roto las patas de la bóveda, de la cual no fue informado por mi papá, seguramente para no preocuparlo. Se reforzaron las patas y no pasó de un buen susto. Estaban de pie, uno frente al otro, platicando con una leve sonrisa, volteando de vez en cuando hacia arriba, muy contentos de que aquello estuviera ahí. Siempre se hablaron de usted. Lo vi muchas veces cuando venía a la casa o cuando coincidíamos en el despacho de mi papá. Estuvo viniendo a la casa cuando yo estaba a punto de emigrar a los Estados Unidos. Siempre me pareció muy serio, pero muy amable. Mi papá lo respetaba y apreciaba mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Enrique y a Lucía por esta magnífica ponencia. Vamos entonces a pasar con María González Pendaz. Como les comentaba, Manuel Cresciani disculpó su ausencia, no pudo hacer el viaje desde Inglaterra. María González Pendaz es arquitecto e historiadora que trabaja sobre relación entre arquitectura e ideologías políticas. Es graduada por la Escuela Politécnica de Madrid y ha trabajado en varios estudios de arquitectura en Madrid y Chicago.
Fue becaria Fulbright para la Universidad de Columbia en Nueva York, donde actualmente termina su tesis doctoral sobre los discursos de modernidad arquitectónica en la España de los años 50 y en relación con las políticas culturales del régimen franquista, con el título Building Discourse, Architecture, Technocracy and Silence in Franquista Spain. En paralelo, su trabajo sobre Félix Candela ha sido publicado recientemente como un capítulo del Ambiguous Territories, Latin American Modern Architecture, publicado en 2012, y otro capítulo sobre los olvidos del exilio arquitectónico en Return Home, The Conflict of Return in Post-Civil War Spain, que está en prensa en Cambridge. Le damos la palabra a María González Pendas, que estuvo en febrero de este año en el simposio que se organizó en la Universidad de Columbia sobre Félix Candela cuando inauguramos allá la exposición, razón por la que le invitamos a participar en este simposio. Gracias, María. Gracias, Dino, por invitarme. Estoy encantada de estar aquí finalmente y conocer de primera mano por fin a Candela, tanto a su obra como a las personas que le conocieron directamente. Yo llegué a Candela de manera indirecta, pero creo que muy fructífera, que fue el archivo, precisamente. Y me ha encantado vuestra presentación y querría enfatizar con la mía un poco el valor del archivo y cómo un archivo, unos documentos permiten conocer a una persona, a una obra y a un contexto cultural, político, técnico. Fue así como yo conocí a Candela y como creo haber descubierto una serie de preguntas que voy a plantear hoy, siquiera brevemente, que yo creo que por suerte o por desgracia indican que sí, que todavía hay muchísimo por hacer de Candela y que las bienales, no sé si a Dino le gusta escuchar esto, porque creo que efectivamente hay muchísimo. Candela da para muchísima investigación sobre sí mismo y sobre su momento, precisamente por los archivos tan ricos que tiene. En este sentido, quiero empezar con una carta que en marzo de 1960 el arquitecto... 20 minutos, ¿no, Dino? Vamos a organizarnos. Muy bien. Una carta que en marzo de 1960 el arquitecto español Eduardo Robles escribe desde su exilio en Venezuela a su colega y buen amigo Félix Candela para felicitarle la publicación que sobre su obra hace la revista Arquitectura de Madrid. Me ha emocionado tanto como te puede emocionar a ti, escribe Robles, ver el cariño y la forma como te tratan a quien hace unos años aún era un apestado del que no podían publicar nada. Fin de la cita. Efectivamente, la relación de Candela con la revista Arquitectura en Madrid viene marcada por la censura, pero en octubre del 59, Arquitectura publica una extensa revisión de la obra de Candela, en su mayoría trabajos entonces en construcción, con un breve escrito de Candela y una serie de textos críticos de muchos arquitectos españoles, entre otros Luis Moya, Fernando Chueca o Miguel Fisac. Pero lo que Robles encuentra más significativo no es tanto lo que todos estos arquitectos mencionan, sino lo que callan, apuntando que, y cito a Robles, dejan intencionadamente en el aire algo que te ha caracterizado desde siempre, que es tu firmeza política de liberal a macha martillo, en la que ellos nunca creyeron, esa actitud parecida a lo que has hecho con las teorías sobre laminares. Fin de la cita. Este comentario de Robles, que me encontré en una carta, apunta a un aspecto cuando menos intrigante de Candela, y es que su obra no se comprende plenamente sin relacionarla con su imaginario político, y de ahí, nace mi investigación. El hecho de que este aspecto político y discursivo de Candela esté callado o silenciado en las páginas de Arquitectura sorprende poco, por supuesto, ya que es parte de las estrategias de censura y control cultural e ideológico del régimen franquista, que Candela, como ya sabemos, luchó y escapó en el 39. Pero este aspecto está un poco explorado, desconocido, en mi opinión, en las interpretaciones críticas de su obra, en favor, por supuesto, de los aspectos técnicos y estéticos que son tan excepcionales en su obra. Entonces, mi trabajo se viene centrando, como digo, en esta laguna crítica, descubriendo en los archivos tantos documentos, cartas, escritos, que Candela, sobre todo en los años 50 y los años 60, que son además sus años más prolíficos y especulativos desde un punto de vista técnico y meramente arquitectónico, y cómo él desarrolla un discurso político que además se encuentra intrínsecamente ligado a su producción arquitectónica, y yo voy a hablar de esto, y que por lo tanto entiendo que es fundamental para comprender sus cascarones en toda su dimensión.
Es decir, al conocer el discurso político de Candela y su énfasis por comprometerse con su momento, sus cascarones espero que se nos presenten en otra dimensión, la dimensión del orden sociopolítico que imaginan en sí mismos, la visión del mundo que estos cascarones y Candela, desde un punto de vista, pretenden alonjar, y que es una visión, en el caso de Candela, eminentemente utópica. El concepto de utopía lo utilizo en Candela tanto de manera literal, sin topos, sin tierra, hay un componente de su relación con el territorio muy importante y el rechazo del territorio, y también utopía en el sentido dado a través de la historia de la arquitectura a las visiones universalistas, renovadores y tan criticadas de los modernistas más acérrimos, desde Hannes Mayer hasta Le Corbusier. Entonces creo que Candela con su discurso político aparece como un modernista, aunque sus formas a veces puedan parecer lo contrario, un modernista de los más creyentes, digamos. Entonces, lo que me gustaría es comenzar a desmontar la imagen de Candela y del arquitecto en general como una figura pragmática, como arquitecto constructor de oficio de humildes aspiraciones intelectuales. En sus escritos, cartas y charlas de los años 50 y 60, Candela no solo se dedica de manera incansable, y estos son algunos de esos documentos, de manera incansable a posicionarse en el foro público como un pensador, que le lleva a unirse a grupos activistas del exilio republicano español, sino que desarrolla un modelo geopolítico muy particular que nace de nuevo directamente de su manera de entender la arquitectura. De ahí el título de mi charla, Cascarones para un mundo nuevo, ese mundo que Candela también articuló desde el punto de vista de los discursos. Y simplemente, bueno, quiero volver a mencionar cómo esta imagen de Candela, el pensador, el intelectual y el político, aparece en el archivo de una manera muy potente. Yo he consultado el archivo de Avery, pero después de vuestra charla me apetece mucho ver lo que hay aquí, porque también en Avery hay muchas lagunas. Y creo que esas lagunas también dicen mucho de Candela. ¿Qué decidió dejar en México? ¿Qué se decidió llevar a Nueva York? Y si estas decisiones fueron accidentales o tenían que ver con su proyecto en el momento dado. Es curioso que en los años 90 Candela rechaza toda esta faceta suya de político, intelectual, dice que nunca tuvo aspiraciones utópicas, habla mucho de yo soy constructor. Eso lo dice en los 90, que es cuando empieza a distribuir sus archivos. Sin embargo, los materiales, los papeles nos hablan de otras inquietudes que tenía Candela en los 50-60. Entonces me parece muy interesante ver esas relaciones entre los diferentes archivos. Otro aspecto importante o relacionado es que esto lo que nos permite es entender cómo Candela fue muy consciente de la dimensión política de la arquitectura, de la tecnología, y que reconoció las maneras, a menudo oblicuas, en que tanto el trabajo técnico como los objetos tecnológicos, es decir, sus cascarones, implican o llevan dentro de sí un modelo social, político y económico, que a su vez revierte en una estética determinada. Y creo que ese es un importante legado para seguir explorando hoy, sobre todo hoy en día que en muchas escuelas de arquitectura y en muchos contextos el arquitecto está muy centrado en aspectos tecnológicos y la faceta intelectual y humanista se deja de lado. Candela en un momento en los 50 fue muy consciente de la relación entre los dos y esto es lo que le revierte a este discurso del que voy a hablar. Bueno, estas son unas publicaciones en las que él estuvo comprometido en los años 60 y de las que vamos a hablar en más detalle mañana en el Ateneo, que tenían que ver con el exilio republicano en México. Pero me voy a centrar en una serie de ideas que él lanzó a finales de los 50. El imaginario político de Candela lo divido en tres fases. Los años 50, que es cuando él desarrolla una visión más utópica, de una manera más independiente, y que, digamos, tiene su punto álgido en el 59, de lo que voy a hablar ahora. En los 60, que se compromete directamente con el exilio español y escribe muchas revistas, tiene mucha correspondencia con los diferentes grupos de los republicanos por todo el mundo. Y luego a partir del 69, donde toda esta actividad parece terminar, coincidiendo precisamente con su vuelta a España, su viaje a Estados Unidos y el fin un poco de su periodo más especulativo de construcción. Y creo que es importante señalar la coincidencia de estos momentos. Pero en el 59
da una conferencia en el Ateneo que creo que es importante y empieza esta conferencia diciendo que de lo que quiere hablar es de política, y lo dice muy claramente. Y dice que lo quiere hacer pero de una manera nueva, y lo relaciona con su actitud como proyectista. Y cito a Candela. Dice, escribir, proyectar, crear en una palabra no tiene otra alternativa, ni otro camino. ¿Por qué no hacer lo mismo en política? No hay que mirar hacia atrás con nostalgia, sino hacia adelante. Esta lucha contra las nostalgias es fundamental para su obra y para su discurso. En el 59 lanza esta idea que él tiene, que es su modelo, su tesis panamericana. Él de lo que habla es de formar una nueva federación panamericana en la que España y Latinoamérica establezcan una nueva relación cultural, económica, política, que permita desbancar, por supuesto, el régimen franquista, pero también renovar Latinoamérica. Entonces, su modelo es eminentemente renovador, como lo es su arquitectura, y se basa fundamentalmente en el rechazo a las estéticas y las políticas regionalistas o identitarias, especialmente aquellas lanzadas por Franco, pero también a las nostalgias que invaden los discursos del exilio. Y él habla de la vergonzosa propaganda de la España de sacristía y pandereta que circula por el mundo. Entonces, tanto su política como su obra creo que hay que entenderla en ese contexto. Candela habla de una cuarta España en aparente alternativa a la tercera España de Ortega y Gasset y propone la creación de una federación panamericana que nace de la unión de España con Latinoamérica. Esta nueva superpotencia tendría un gobierno unificado y un ideal común, dice, centrado en una identidad metalatina que ha de construirse basada en una historia y un idioma común. Él lo llama universal, pero lógicamente es el español. Lo que pasa es que es importante entender que él pensaba en esta nueva federación, en esta unidad geopolítica, con aspiraciones globales y universales. Es decir, sus aspiraciones no son meramente españolistas. Esta nueva superpotencia para Candela no solo serviría para desbancar el régimen franquista y renovar Latinoamérica, sino que también tiene aspiraciones globales y vendría a dar la alternativa y resolver el conflicto bipolar de la Guerra Fría, al que Candela hace referencia muy explícitamente. En una carta a Matilde Zelay, que fue una de sus sparrings más habituales para el discurso político, él dice: no me canso de declararme español, pero no me importa ser español de México, porque estoy convencido de que el porvenir de España, su próximo renacimiento, está en estos países hispanos de América. No sé por qué me ha entrado la creencia de que constituyen la base de la próxima gran potencia, de que tan necesitado está el mundo, que se desespera bajo el estúpido dominio de los dos países más obtusos y materialistas. Antes de discutir con un poco más de detalle este modelo geopolítico que se basa en esta revisión de la relación de España con Latinoamérica, quiero introducir ya el problema de la relación entre ideario político y arquitectura. Es decir, no es solamente saber que esto existía en Candela, sino entender cómo su arquitectura depende o dependía de este ideario. En la charla que da en el 59, Candela nunca acaba de establecer la relación de una manera explícita, más allá de una cuestión de actitud, es decir, de cómo tanto en arquitectura como en política dice llevarse por una actitud crítica frente al status quo y un idealismo. En la historia de la arquitectura, la relación entre formas arquitectónicas e ideología ha demostrado ser cuando menos engañosa. Sabemos ya que las formas o los estilos no sostienen en sí mismas un ideario en concreto, que forma e ideología no son vinculantes y que los argumentos sociales de un arquitecto no han de tomarse siempre al pie de la letra. Sin embargo, y este es uno de los valores que el Candela de los 50 nos fuerza a admitir y a estudiar, uno no puede rechazar el escrutinio del paisaje social y político que todo discurso arquitectónico imagina en sí mismo, explícita o implícitamente. En el caso de Candela, esta relación arquitectura y política no se establece a través del campo estilístico o estético, como es más habitual, sino en torno a dos conceptos que el arquitecto Mazzari ya mencionó en su entrada, que son el de la técnica y el del territorio. Es decir, Candela no solo entiende arquitectura en relación a técnica, arquitectura en relación a territorio o lo que mencionó en términos de mexicanidad, sino también como elementos estructurales de sus ideas políticas.
Voy a comenzar con la técnica, lo que él a veces llamó tecnología, pero que hacía referencia al concepto de technique de Louis Mumford, que él cita, en el sentido de ir más allá de un mero utilitarianismo e implicaba una concepción amplia de las dinámicas sociales y culturales de la técnica. Como ya sabemos, para Candela no hay una a priori formal. Candela, la arquitectura de Candela, como hemos mencionado ya, es casi una traslación directa de técnica en objeto construido. No hay una a priori formal, pragmático o conceptual, sino que las obras son resultado directo de los procesos técnicos, tanto de cálculo como de construcción. Los cascarones se basan en el equilibrio propio de ciertas geometrías, cuya lógica arreglada permite la construcción de figuras de doble curvatura. Todo esto creo que lo saben todos aquí presentes, así que no voy a entrar en mucho detalle, porque seguro que cualquiera puede hablar mejor que yo en estos términos. Pero además de producir unos cascarones, para Candela la tecnología origina un contrato social, y le cito: la tecnología implica consigo un proceso de civilización, un proceso de renuncia a la libertad individual cuando ésta entra en conflicto con un objetivo social mayor. Candela era consciente de que la tecnología negociaba lo que él llamaba un espacio público y la convierte en el objeto referente de su modelo geopolítico. La clave de esta llamada tercera gran potencia, de la que él habla, panamericana, está precisamente en los modos técnicos de estos países latinos. En ellos existe lo que él llama y era, desde luego en su momento, una tecnología subdesarrollada, lo que más tarde llamará tecnología intermedia, basada en la eficacia material y económica, que presentaba una alternativa a las vanguardias y a los determinismos tecnológicos que él veía en Estados Unidos y su economía de consumo y en la Unión Soviética. Es decir, y de una manera un poco paradójica, la unión de los países débiles que se encontraban al margen de la carrera por el progreso material, da pie al auténtico progreso histórico. Es decir, el que Latinoamérica y España se encontraran, digamos, al margen del Sputnik, por poner la referencia, era lo que les daba una fuerza de progreso histórico. En concreto, el sector de la construcción ofrecía las pautas para esta tecnología intermedia y humanista, y por extensión es el modo de progreso que su federación propone. La arquitectura, al menos tal y como la conoce y practica en México en esos años, ofrece para Candela la posición subdesarrollada capaz de resistir y sustituir el proceso alienante de la industrialización rampante en Estados Unidos. Una posición de retaguardia en lo técnico es para Candela la ventaja, la posibilidad de otra modernidad que sacará, y estas son sus palabras, a los otros del callejón sin salida de la tecnificación. En el contexto de la posguerra mundial, Candela se une a un discurso muy sofisticado de la crítica dialéctica de la modernidad, que nos recuerda a Siegfried Gideon, que él menciona, Louis Mumford o Jacques Ellul. La industria de la construcción no es solo referencia para el funcionamiento de su nueva federación, sino que sus cascarones materializaban estas visiones en sus valores fundamentales. Contra la cultura del consumo, él propone eficacia material. Contra el determinismo racional, él propone intuición. Y contra el materialismo, una industria humanista, como en un sector de la construcción cercano a la artesanía y a la técnica, pero en la que, y cito a él, no se excluye al hombre, sino que le aporta instrumentos simples para que aligeren su labor. Es decir, él entendió o hizo bandera del humanismo que él veía en las maneras técnicas de su momento. En cuanto al concepto del territorio, me gustaría recordar que los cascarones de Candela son estáticos en sí mismos, en su calidad de geometrías abstractas y extensivas, de las que Candela aislaba un fragmento estable, y él solía decir que cuanto más alejado del vértice, más se aseguraba la estabilidad de la estructura. Lo que resultaba, en palabras de Fernando Chueca-Goitia, en formas con potencial ilimitado, en continua expansión. Pues bien, en sus reflexiones políticas de los años 50 y en el modelo de Federación Panamericana, Candela no hace sino importar esta idea cuando habla del ciudadano de su nueva federación en términos de patriotismo amplificado. Esto significa un rechazo a la patria, a una identidad propia del lugar donde uno nace o donde uno vive. Hay un momento en el que Candela, desde luego estás tú muy informado por su experiencia del exilio, del que vamos a hablar mañana, rechaza de una manera muy positiva y muy especulativa el concepto de patria y la necesidad de estar atado a un lugar y necesitar
hacer de una arquitectura un proyecto identitario. Igualmente, aunque sus cascarones dependen sin duda de la tradición constructiva mexicana y de las condiciones económicas y sociales del trabajador en su momento, a nivel simbólico, los cascarones de Candela rechazan todo tipo de localismos. Candela caracteriza específicamente su proyecto como no regionalista, mientras que las culturas arquitectónicas de los 50 en México y también en España buscan una modernidad identitaria, y me refiero, por ejemplo, a las llamadas regionalistas de Juan O'Gorman o los ejercicios de Juan Antonio Coderch. Candela trabaja en la tabula rasa modernista. Del mismo modo que su proyecto político tiene aspiraciones universales y genéricas, contrario a proyectos nacionalistas, cuando Candela habla de luchar contra el patriotismo y en reducir el patriotismo a una categoría de sentimiento nostálgico, y estos son sus términos. También está diciendo que sus cascarones son de México, pero no son necesariamente mexicanistas. Creo que esta imagen refleja muy bien el modo que trabajaba Candela. Candela trabaja en el abstracto, no tenía un énfasis de identificarse de una manera simbólica o estética con México. En este mismo argumento del territorio o su rechazo frente al territorio, quiero apuntar a uno de los aspectos más problemáticos de las conchas de Candela, de las que el ingeniero Robles hablaba hace un momento, que es el contacto con el suelo o la discontinuidad entre la lógica estructural de los cascarones y de los apoyos, algo que a él le ha problemado especialmente, y creo que ese croquis lo demuestra, ¿no? Como parece que duda en cómo dibujar esas patas. Si además pensamos que sus cascarones apenas establecen un diálogo con otros edificios o con un contexto urbano, y que a menudo aparecen como objetos extraños que acaban de aterrizar, quién sabe dónde, me pregunto, a modo metafórico, ¿no serán estos cascarones la respuesta formal al rechazo político de Candela a cualquier atadura a una patria? Y esa es una pregunta que queda un poco en el aire. Quiero finalizar apuntando que las reflexiones geopolíticas de Candela, que he resumido mucho, pero que espero que hayan levantado algún interés, hacen que sus cascarones se nos aparezcan como manifiestos en sí mismos, objetos de crítica al racionalismo y al nacionalismo, objetos esencialmente modernos en su rechazo al simbolismo. Pero quiero terminar con un tono crítico, apuntando a las contradicciones y a las paradojas del discurso de Candela, y que a su vez nos invitan a estudiar sus cascarones de acuerdo a nuevas preguntas. Fundamentalmente, para mí, surge la cuestión de hasta qué punto la retórica antinacionalista le impide a Candela mismo admitir el regionalismo implícito en su discurso. Por un lado, la Federación Panamericana que Candela propone tiene dejes más que problemáticos con el proyecto neoimperialista de hispanidad, propio, por ejemplo, del franquismo en ese momento. Una pregunta que lanzo tanto para mí en mis estudios futuros como para aquellos que estén estudiando Candela. ¿Cómo se posiciona Candela o su arquitectura con respecto al hispanismo franquista? ¿Y dónde se inserta su discurso en la historia cultural latinoamericana? Independientemente de las aspiraciones universalistas de Candela, sus obras y su persona se movilizaron para la propaganda del gobierno mexicano, sobre todo en los años 60. Además, la eficacia de la que habla Candela y de la que hace bandera, operaba en los momentos iniciales del diseño y del cálculo y en el producto final. Pero el proceso de construcción de estos cascarones implicaba un despliegue material y humano extremo, exigiendo grandes cantidades de madera y de trabajadores no especializados. El argumento de eficacia económica, y de esto Dino ha escrito bastante y creo que hay mucho por descubrir todavía, el argumento de eficacia económica solo se sostiene mientras que los costos de madera se mantuvieran bajos y siempre y cuando no estuvieran operativos ni el salario mínimo ni las uniones de trabajadores. Es decir, el ideal tecnológico y social de Candela era humanista solo hasta el punto que el hombre responsable de sus conchas, el trabajador, no articulase sus derechos en sentido colectivo. Hay una contradicción fundamental en su discurso. El trabajador está ausente en las visiones políticas de Candela de una manera flagrante y, sin embargo, es el trabajador quien sustenta su obra y con quien Candela se relaciona de una manera cotidiana. Por mucho que él se empeñe en rechazar modos de identidad nacionalista, su modelo de trabajo y la industria de la construcción que idealizaba se apoyan en una estructura de clases y poder social eminentemente étnica y poscolonial, que es un aspecto que Candela en absoluto cuestiona. Mi pregunta final a la audiencia y al futuro de mi trabajo de Candela, que creo podría responder estas paradojas, es muy sencilla. ¿Cómo se construyen los cascarones?
No me refiero únicamente a los procesos técnicos, sino a las dinámicas económicas, sociales y étnicas de este proceso. Y creo que las historias orales que han venido haciendo son fundamentales para empezar a descubrir cómo se construye, cuáles son las dinámicas sociales. Solo al estudiar estas varias facetas de la construcción en detalle y en relación, podremos establecer las implicaciones políticas de estos cascarones y de Candela mismo. Pero esto requiere una comprensión de la integración de la relación entre política y tecnología que ha venido diluyéndose en la historia y la disciplina de la arquitectura. Este proceso de disolución o de divorcio entre discursos técnicos y políticos, lo que también se puede denominar como la tecnocratización de la disciplina y la pérdida de la dimensión intelectual del arquitecto, que creo que sufrimos hoy en muchos diferentes contextos, es algo que no solo Candela reconoció con agudeza, al menos en los 50, sino que en sus momentos más quijotescos supo resistir bien. Gracias.